Ok, listo, ahora sí. Entonces, bueno, chicos, como les mencionaba, entonces, bueno, está el decreto número 47 según la Gaceta, que se trata sobre el estándar de manejo para bosque secundario, la resolución 115 de 2017. Entonces, tal como les mencionaba ahorita antes de empezar a grabar el video, esta resolución básicamente es el código de prácticas. Dentro de la parte de introducción, en la parte de terminología, es muy similar al estándar de manejo de bosque maduro. Sin embargo, hoy vamos a ver ciertas diferencias, algunas similitudes y algunas diferencias. Si no hubieran diferencias notables entre un estándar y otro, pues no tendría sentido que se originara un nuevo estándar de manejo y tampoco tendría sentido manejar el bosque secundario de manera diferenciada cuando se podría utilizar con el otro estándar. En este caso, la parte de terminología, principio 1, 2, 3 y 4, al menos en la parte inicial, principio 1, es muy similar al del estándar de manejo de bosque maduro. Por ejemplo, la parte de procedimiento de localización de las unidades de manejo, siempre se habla de mantener la cuestión de los 3 puntos marcados de la propiedad, por lo menos 3, para sobreponerlo a una imagen aérea que me permita demostrar que lo que yo estoy diciendo hoy día, que es bosque secundario, realmente corroborar que es bosque secundario. Como ustedes recordarán, el plan de manejo de la zona de Guanacaste, que habíamos visto anteriormente, ese plan de manejo carecía de información que demostrara a ciencia cierta que lo que decían que era bosque secundario lo era. ¿Por qué? Porque las imágenes aéreas carecían de esa información. Aparecían manchas de bosque, no se aclaraba en qué fecha fue tomada la imagen aérea, lo que se decía lo que se decía que en ese momento era charral o potrero, se veían todavía las manchas que hoy día son bosque. Entonces, es parte del procedimiento como tal. El procedimiento de la clasificación de la unidad de manejo, esto es muy similar al otro estándar. Términos de referencia, mapa de uso de la tierra, aquí es muy importante, siempre pues lo que se trata es hacer también un cuadrito donde vengan los usos de la tierra y las áreas respectivas. Tenencia clara de la tierra, al igual que el otro estándar, en este también se sugiere que la propiedad no tenga ningún problema legal, ningún gravamen, que esté debidamente registrada en el registro de la propiedad, eh, que todo esté claro, que no haya ningún problema. Ok, en la parte del principio 2 sobre el mantenimiento de las funciones ecosistémicas del bosque, esto es muy importante. Ya aquí empieza a diferir un poco el tema de bosque secundario, el estándar de manejo de bosque secundario, porque la primera etapa que, que menciona o que debo yo saber como profesional es determinar en cuál etapa sucesional se encuentra mi bosque. Es decir, vamos a irnos un poquito más abajo, donde viene una figura. Aquí en el estándar de manejo, inclusive ellos ilustran con esta figurita en qué posible etapa yo me voy a encontrar de acuerdo a la ubicación geográfica donde yo me encuentre. Es decir, si yo estoy en una zona húmeda de bajura, es decir, bosques de San Carlos, todo lo que es la región atlántica, bosque de la zona sur, por ejemplo, que son áreas que están ligadas también a una zona de vida específica y a altas tasas de precipitación, pues vamos a hablar de que hay aproximadamente 4 etapas de desarrollo para estos bosques de acuerdo a la edad y a la altura del dosel superior. Si estuviéramos en una zona seca de bajura, como lo es Guanacaste, algunos sectores de Pacífico Central, estamos hablando de que aquí se emplea esta otra forma para saber, o por lo menos estimar aproximadamente en cuál de las etapas de desarrollo se encuentra el bosque. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de que estamos en una etapa, no sé por qué esto se cortó aquí, pero aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 etapas. ¿Por qué 5 etapas? Bueno, aquí está muy relacionado a un tema de poca precipitación, déficit hídrico, o sea, condiciones medioambientales extremas con respecto a sitios donde hay muchísima precipitación, donde tenemos precipitaciones de 3.000, 3.500, 4.000 milímetros al año. En zonas como Guanacaste va a ser totalmente lo contrario, o sea, vamos a tener precipitaciones menores, 2.000, 1.500. Entonces, bajo ese criterio,
ese principio es que se establecen estas etapas de desarrollo. Entonces, hablamos de una primera etapa de desarrollo para bosque, bosque secundario en una zona húmeda o muy húmeda, como aquel sitio que puede tener entre 10 años de edad y donde el dosel superior puede alcanzar los 10 metros de altura. O sea, si estamos bajo un escenario de esos, estamos hablando que estamos en un bosque que está en una primera etapa. Y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta etapa. Si estuviéramos, por el contrario, en una zona como Guanacaste, podemos decirlo, Horizontes, que Horizontes tiene bastante bosque secundario y ellos manejan proyectos de bosque secundario ahí, podríamos decir que un bosque secundario para este sitio es un bosque que no llega ni a alcanzar los 5 metros de altura y que además de eso, la altura, sí, no llega a alcanzar ni los 5 metros de altura y en edad de desarrollo ni siquiera llega a los 5 años. Estamos hablando que es un área que puede tener 3 años a lo mucho de estar en recuperación. Sitios que se catalogan como sitios en abandono, pero que técnicamente no es abandono, es recuperación. Entonces, esta es la primera parte, o sea, es lograr identificar como profesional en cuáles de las etapas de desarrollo se encuentra mi bosque secundario como tal. Ahora, ¿por qué es importante lograr identificar? Y vean que aquí viene inclusive un poco la explicación del por qué se toman en consideración estos criterios. Algunos autores, bueno, Quesada, me imagino que este es Ruperto Quesada, del tecnológico, que he trabajado muy ampliamente con bosque secundario. Bueno, la mayoría de fuentes, yo creo, todas las fuentes son de Ruperto. Imagino que fueron comunicaciones personales que se hicieron con él. Spindler también, bueno, este es otro profesional, trabaja en CATI también. Eh, entonces, bueno, estas fuentes son importantísimas. Ellos tienen amplia experiencia en este campo, por lo tanto, estas etapas sucesionales están ligadas pues no solamente al conocimiento, sino pues a la experiencia, al conocimiento y la experiencia y la investigación de las fuentes consultadas. Ahí viene un poco la explicación de cada una de las etapas más ampliamente. Pero como les comentaba, ¿por qué es importante saber estas etapas? Porque más adelante, este estándar de manejo lo que me indica es cuál metodología yo podría utilizar eventualmente ante mi conocimiento de cuál etapa estoy y ante el conocimiento de qué tipo de bosque estoy tratando, porque puede ser que sea un bosque coetáneo, o sea, hablamos de un bosque coetáneo cuando es un bosque que tiene una, dos o tres especies o hay una dominancia de una especie, estamos hablando que coetáneos son áreas de bosque, eh, son bosques, son rodales, perdón, y dicetanio, diferente, así lo digo yo siempre para que lo recuerden, dicetanio diferente, o sea, especies distintas, edades distintas, diámetros distintos, estratos distintos. Entonces, hay dos metodologías para cada tipo de bosque. La metodología 2 está asociada a un bosque en etapa sucesional temprana, es decir, si estamos en una zona húmeda de bajura, hablamos de un bosque en sucesión temprana, aquel que tiene de 0 a 10 años. Si estuviéramos en bosque de bajura seca o una zona seca de 10 a 15 años. Si estuviéramos bajo ese escenario, entonces lo que me dice el estándar de manejo es que aplique la metodología 2. En la metodología 2 lo que se me recomienda que haga es tratamiento silvicultural y cortas de salvamento. Estos conceptos son meramente desde el punto de vista de curso de silvicultura. Bueno, si tengo la oportunidad, pues, de estar ahí en el curso con ustedes, pues ahí luego les explico mayor detalle. Pero para adelantarles un poco, bueno, primero, tratamientos silviculturales es en caso de que el bosque, bueno, es en dos etapas. Uno, si el bosque es muy joven, pues yo puedo aplicar tratamientos. Un posible tratamiento, dependiendo de mi muestreo, que más adelante les voy a explicar cómo es la cuestión, dependiendo de los resultados que yo tenga en un muestreo diagnóstico, podría yo eventualmente decir hasta si puedo hacer o no puedo hacer enriquecimiento en pajas en el bosque como tal. O si tengo que cortar lianas, o si tengo que hacer un refinamiento, o si tengo que hacer algún otro tratamiento como tal. Cortas de salvamento. ¿Qué es cortas de salvamento? Las cortas de salvamento básicamente es cortar aquellos individuos que pueden ser árboles maduros, o sea, árboles de 40, 30 o menos de diámetro, o hasta inclusive más de 40 centímetros de diámetro, pero que son árboles que se encuentran secos,
que tienen algún problema fitosanitario o que se encuentran ya casi que muriendo. Esto lo que me asegura es que estoy eliminando ese árbol, estoy generando espacio para que los otros entonces puedan crecer, generar competencia y a través de la aplicación de tratamientos como tal, yo pueda favorecer las especies comerciales. O sea, para una futura cosecha y para que cuando el bosque ya llegue a una etapa de desarrollo tardío, entonces estos árboles ya estén bien establecidos. Ok, la guía metodológica número 3, en caso de que el bosque esté en una sucesión media o tardía, sea para un bosque de zona seca, por ejemplo, de 10 años o más, o en una zona de bajura de más de 15 años, lo que me dice la guía metodológica 3 es que debo hacer aprovechamiento selectivo y tratamientos silviculturales. O sea, ya me está dando como primer paso hacer el aprovechamiento como tal. ¿Por qué? Porque ya el bosque se hace suponer de que ya el bosque está en una condición madura, hay árboles gruesos, hay árboles que están ya para aprovechar. Entonces, de una vez me hace la sugerencia, haga aprovechamiento. Y además del aprovechamiento, después del aprovechamiento, haga tratamientos silviculturales. Ahora bien, eso con bosque discitáneo. Con bosque coetáneo aplica lo mismo. Si yo tengo un rodal joven o un rodal maduro, en este caso me está dando la sugerencia de que aplique una u otra metodología. Si estuviéramos en un bosque coetáneo joven, me dice que no haga aprovechamiento, pero sí que haga enriquecimiento. Ahora, aquí, recuerden, cuando hablamos de un bosque coetáneo, o sea, un rodal, los rodales están meramente ligados a una condición de sitio o a una condición eh, eh, sitio, o sea, condiciones de clima, condiciones de suelo, condiciones como tales edáficas, sí, del suelo como tal. Y eso es lo que me dice mi enriquecimiento. En este caso tengo que tener muy en cuenta cuáles son las especies que voy a utilizar para enriquecimiento. O sea, porque tienen que ser especies que se me ajusten a esas condiciones de sitio. Porque pueden ser que sean sitios con un suelo muy ácido, con suelos que le vaya a generar a la planta mucho estrés. En este caso, por eso es que surgen los rodales, precisamente porque son grupos de especies o una especie que me tolera mejor las condiciones del lugar. Entonces ahí hay que ver en términos de enriquecimiento, hay que tener cuidado con eso. Pero lo que sí me dice es que por el momento no se puede hacer aprovechamiento. Obviamente porque estamos en un bosque pues, muy joven. Cuando hablamos de bosque coetáneo en etapa medio tardía, ahí sí, me están recomendando la guía que haga corta de regeneración y aprovechamiento total. Puedo hacer cortas de regeneración, que básicamente las cortas de regeneración, si lo vemos así a grandes rasgos, un rodal es como una plantación. Aquí lo que yo puedo hacer es cortar toda la vegetación que está creciendo para que a nivel eh, de nutrientes o competencia, me genere más oportunidades para los árboles que ya están en desarrollo. O la otra opción es aprovechamiento total. La guía permite o el estándar de manejo permite la corta total o la talarraza, pero siempre y cuando dejando alrededor de 3, no mentira, vamos a ver, alrededor de 5 individuos por hectárea. Esto es básicamente lo más importante de aquí el estándar de manejo. Ahora bien, cada guía metodológica tiene un anexo. Vean que aquí viene. Profe, una pregunta. Sí, dígalo. En la, en esta que puede subir un toque al cuadro, Ujú. Sí, en esa que se refería a corta de regeneración, se refiere a de la misma especie, o sea, puede ser de la misma especie como un tipo raleo o diferentes, o sea, las otras especies, digamos. exacto. Puede ser lo que sea. Puede ser de la misma especie que estén compitiendo entre ella misma o pueden ser de otras especies. Ahorita más adelante, con mayor detalle, ya en la presentación mía, que es un resumen de todo esto, les voy a explicar ampliamente. Pero sí, es cortar lo que básicamente es la oportunidad que usted tiene para cortar lo que le está generando competencia y lo que le está generando no solo competencia, sino que le está robando nutrientes, competencia radicular, competencia por nutrientes a nivel de suelo, a los árboles que usted podría aprovechar. Ok. Profe, Sí, yo tengo una consulta. Usted dijo que
bueno, anteriormente que había que dejar 5 árboles por hectárea. Ujú. Estos son 5 árboles por especie. O sea, de las especies que yo encuentre en el sitio, tengo que dejar 5 árboles por hectárea de esa especie. Ok, bueno, sí. Vamos a ver. Partiendo del concepto coetáneo, es un rodal, siempre va a ser dominado por una especie. Entonces, en este caso, lo que me dice la guía es que yo tengo que dejar 5 individuos de esa especie por hectárea. ¿Para qué? Para garantizarme futura cosa, para garantizarme o sea, estos árboles que yo voy a dejar son árboles padre. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que garantizarme es dejar un semillero para que ese sitio vuelva a crecer. Parte de la crítica de esto es que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo una de las opciones es talar raza? La lógica a nivel vamos a ver, a nivel ecológico, es que si yo estoy en un sitio donde hay condiciones extremas de suelo, acidez, etcétera, y que esas mismas condiciones lo que hacen es eh, llevarme a tener una o dos especies dominantes, lo lógico es que si yo las corto todas y dejo árboles semilleros, pues es muy probable que lo único que vaya a crecer ahí nuevamente sea esa especie. Entonces, precisamente por eso es que se hace esa, esa recomendación, bajo esa lógica. No sé si la aclaré, Wilmer. Sí, listo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vean, en el esquema de los criterios hay una guía para cada una. Y en la guía en realidad viene un anexo para cada una. Ahora, ¿en qué consiste el anexo? Vean que este estándar, veo así, viene más completo en términos de cómo está direccionado, o sea, que la manda huevos y la gente se pierde y presenta otra cosa. Entonces, por ejemplo, para vos, ¿qué dice Taño? Guía metodológica 3. O vámonos para más bien a la guía metodológica 4, sucesión media tardía. Guía metodológica 4, sucesión media tardía para bosque secundario. Nos vamos al anexo, anexo 4. Vámonos a venirnos a los anexos. Esto todavía es puros principios y pura teoría, llamémoslo así. Vamos a ver dónde está. Estamos abajo. Aquí está anexo número 2. El anexo número 2, anexo número 3. Y el anexo número 4. Entonces aquí es anexo número 4 día. Dice guía metodológica para manejo bosque secundario, sucesión media tardía. ¿Qué es lo que consiste cada anexo? Básicamente, ¿qué es lo que tiene que presentar el plan de manejo? O sea, esta es una guía práctica. O sea, aquí te dice plan de manejo, objetivo general del plan. Entonces debe incluir, en este caso lo que solicita es que el plan de manejo tiene los siguientes objetivos. Entonces, básicamente, vea que aquí casi que ya se dan los objetivos del plan de manejo. Información básica. Entonces, una de las características principales del bosque es para considerarlo como la vegetación, ¿ok? Antecedentes de la unidad de manejo. Entonces, dentro de los antecedentes de la unidad de manejo, yo tengo que proponer, bueno, los propietarios, si hay uno, dos, o tres, o con varios propietarios, la cantidad de propietarios que sea, o si es de una sociedad anónima, pues indicar a qué sociedad pertenece, la cédula jurídica de la sociedad como tal, los datos registrales, en este caso, la finca 1, 2, 3, porque puede ser que un mismo bosque, el bosque haya sido constituido por la compra de diferentes fincas, entonces tiene que ir, pues, los folios, el folio real, el área según registro, área con plano, área sin plano, de esos sitios que yo voy a manejar. Los colindantes, igual, la finca 1, que colinda con la finca de don Vinicio Abarca, la finca 2, el norte colinda con don Carlos Brendas, etc. Ya esa es una cuestión administrativa de SINAC, la hoja cartográfica, donde se encuentran, la hoja número, la hoja y el número, las coordenadas verticales, horizontales, ya esto es una parte más que todo de SIG. Y aquí muy importante el tema de los puntos de control en términos de, para poder sobreponer o que el personal de SINAC sobreponga la imagen o el polígono que yo estoy diciendo
lo sobrepongan las imágenes que ellos crean pertinentes para hacer una comparación y realmente corroborar si lo que yo estoy indicando desde un principio que esto es bosque secundario, de verdad demostrar que lo sea. Otros casos, accesos de vía, las distancias, tipos de vías, esto. Todo esto es muy similar al estándar de manejo de bosque maduro. ¿Por qué? Porque son los mismos requisitos. Solo que aquí se está pidiendo con mayor detalle. Es más, eh, yo viendo esto, casi que tomaría esto del bosque secundario y lo adaptaría también para tener ya los requisitos que se me piden acá a grandes rasgos, o sea, con mayor detalle se me pide todo esto acá y tomaría todo esto para agregarlo si fuera el caso que estoy manejando un bosque maduro, para que ya vaya bien ordenadito y todo muy bien según lo que SINAC establece. ¿Por qué? Porque en el otro estándar de manejo no viene tan claro como viene acá. Pero digamos, por lo menos esta primera parte es exactamente lo mismo que se me pide en caso de un estándar, en caso para bosque maduro. En bosque secundario vean que viene más detallado. Entonces, casi que yo tomaría esto y lo adjunto al informe o lo adjunto no, lo empiezo a meter, lo empiezo a editar en el informe como tal para ya tenerlo todo. Ya donde sí viene un poco la diferencia es en estas cuestiones. Bueno, aquí viene el cronograma de las actividades del manejo por cuartel, cronograma, que ya viene el plan operativo, diámetros mínimos de corta, que en este caso el diámetro mínimo de corta se establece que sea a partir de 30 centímetros. Ok, ya aquí empezamos a ver las grandes diferencias que hay entre un estándar de manejo y otro. En este caso es 30 centímetros de diámetro lo que se establece o lo que se sugiere. No es que se establece o que es la regla, se sugiere. Porque si en dado caso mi bosque secundario tiene árboles de valor comercial menores a 30 y el mercado no los puede comprar, yo perfectamente puedo justificarlo, que es a partir de 20 el diámetro mínimo de corta como tal. Pero eso tiene que quedar muy claro. Bueno, las intensidades de corta, un 50%. O sea, yo puedo solo sacar el 50% de lo que terminé. Criterios para selección de los árboles a cosechar. Deben de estar ubicados dentro de la línea efectiva, deben de estar accesibles su extracción a caminos, debe procurarse que su corta no afecte a árboles comerciales remanentes. La distribución de los árboles a cosechar debe tratar de ser lo más homogénea posible. Es decir, ojalá que se concentren todos los árboles en un solo sitio para no hacer mucha alteración al lugar en cuanto al suelo y otras razones. Criterios para la selección de árboles comerciales remanentes. Es decir, aquí no solamente yo puedo aprovechar lo que se ha recuperado en el bosque o lo que ha crecido a lo largo del tiempo, sino que también tengo la oportunidad de aprovechar los árboles que quedaron ahí desde que ese sitio era bosque maduro como lo conocemos normalmente. O sea, si había bosque, se cambió de uso del suelo, se pasó a ser agropecuario o ganadero, pero quedaron algunos árboles remanentes. Luego el sitio se recuperó, pasó a ser bosque secundario. Bueno, esos árboles hoy yo los puedo aprovechar, pero hay ciertos criterios. ¿Cuáles? Los árboles comerciales remanentes corresponden a individuos de similares características a los de la corta, por lo que no corresponden a individuos de mala forma. Dañados, ubicados en áreas de protección. Obviamente, no voy a cortar árboles ni nada en una zona de protección. Ahora, dentro de las funciones de los árboles comerciales remanentes está la producción de semilla para repoblar el bosque una vez que haya sido intervenido. Y la conformación del dosel superior y la conformación del dosel superior que disminuirá la apertura de claros provocados por el aprovechamiento. Ahora, por lo tanto, debe procurarse que su distribución sea lo más homogénea, evitando concentraciones hasta donde sea posible. Es lo mismo también, o sea, si yo voy a aprovechar árboles remanentes, bueno, es evidente que no voy a aprovechar árboles de mala forma, pero tampoco sería ilógico que vaya a aprovechar los de buena forma y vaya a dejarlos de mala forma, porque eso lo que me genera es que el banco semillero que voy a tener en un futuro, genéticamente, y los árboles que van a crecer ahí, quizás vayan a ser muy feos, llamémoslo así, o la forma que tengan no sea la mejor. Entonces, aquí lo que se procura es dejar árboles
de buena forma también, árboles sanos, y ojalá que el aprovechamiento no se concentre en un solo punto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo me concentro en un solo punto que puede ser de 4 hectáreas o 5 hectáreas? O sea, si yo me volé todos los árboles que estaban ahí, corté todos esos árboles, depende de la especie y su estrategia de dispersión, puede ser que sea más difícil la recuperación de ese sitio como tal. Entonces, básicamente por eso es que se toma en consideración estos criterios. Ahora bien, esto por un lado. Censo comercial. Aquí, esto es importante. El estándar de manejo de bosque secundario establece, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más abajo. Vean que solamente habla del censo comercial. ¿Qué falta aquí? Muestreo. Aquí no se nos menciona que se haga un muestreo, no se toma en consideración el muestreo como si se tomaba en consideración en el estándar de manejo de bosque maduro. En el estándar de manejo de bosque maduro se mencionaba que había que hacer un muestreo preliminar. En este caso no. Ahora, ¿por qué muestreo preliminar allá y por qué aquí no? Bueno, primero, porque aquí lo que son los valores de referencia no son tan importantes como allá. Es decir, aquí no vale el tema de área basal, no vale el tema del porcentaje de liófitas efímeras e inclusive no vale el porcentaje de error de acuerdo al muestreo, porque de todas formas no se está considerando. O sea, en otras palabras, la ventaja del estándar de manejo para bosque secundario es que usted como profesional puede tomar la decisión si antes de hacer el censo comercial hace un muestreo. ¿Por qué? Porque el muestreo, dependiendo de la condición del bosque, le va a permitir a usted tomar la decisión si de una vez se va al censo comercial o si como lo establece el estándar de manejo. Si, por el contrario, usted aplica un tratamiento silvicultural. ¿Por qué? Porque puede ser que el bosque, a pesar de que esté en una asociación media o tardía, puede ser que el bosque no esté tan bien en términos de especies comerciales. Entonces puede ser que requiera un tratamiento silvicultural. Ahora, ¿qué tratamiento? ¿Y cómo voy a saber si lo requiere? Solamente mediante un diagnóstico, que es a través del muestreo diagnóstico como tal. Pero, como les mencioné, eso ya es decisión del profesional. O sea, eso ya sería decisión de ustedes como profesionales si lo consideran o no en el manejo como tal o en el plan de manejo como tal. Un ejemplo, un ejemplo práctico. Vamos a ver qué se me hizo. Un ejemplo práctico. Este plan de manejo. Este fue realizado por Codeforza. Entonces vean que en este plan de manejo dice, bueno, mapa de, ok, viene toda la información, tal como lo establece el estándar de manejo. Ahí viene toda la información. Viene todo lo que se pide. Aquí está. Sin embargo, vean que ellos, muestreo silvicultural y de diagnóstico. Ellos sí establecieron un muestreo diagnóstico. ¿Para qué? Para ver cómo estaba la condición del bosque. Entonces, bajo un muestreo silvicultural o un muestreo diagnóstico, más que todo sería muestreo diagnóstico, yo puedo establecer cómo está mi bosque, saber cuántos líderes deseables por hectárea tengo, saber cuál es la condición de esos líderes deseables que tengo por hectárea como tal. Entonces ya yo puedo, ahora sí, brincar y tomar la decisión de si hago el censo o no lo hago. ¿Por qué? Porque es caro hacer un censo comercial. Ahora, bien, ahora, el censo comercial, si lo hiciéramos, ¿cuál es la metodología? Es básicamente la misma que en el estándar de manejo de bosque maduro. Es exactamente lo mismo. Lo que se establece es que sean carriles cada 50 metros y que se barra o se tome en consideración todos los individuos que yo considere de acuerdo a mi diámetro mínimo de corta
como los árboles comerciales a considerar en el censo. Entonces, dice, utilizando un transepto u otros recursos tecnológicos, se realiza un recorrido total por el área productiva para el censo de la masa a cosechar. El censo debe realizarse de la siguiente forma. El censo se realiza en el área efectiva, obviamente. Los árboles deben ser identificados con un número único, es decir, si en la finca empecé con el 1 y terminé en el 12.800, pues así va a ser. No es como ustedes lo hicieron en la práctica de inventarios, que cada grupo empezaba con un número y si terminaban el carril 1 con 45 árboles, ese era el número 45, que después del 45 se repetía en el carril 6. No, aquí en este caso todo va con un número consecutivo, al igual que en el estándar de manejo de bosque maduro. Los árboles a cosechar serán identificados con una X pintada en el fuste. Cada árbol se mide su DAP en centímetros y se estima su altura comercial en metros. Básicamente es el mismo procedimiento que se sigue en el estándar de manejo bosque maduro. Evaluación de los resultados del censo comercial. Vean que inclusive aquí de una vez les dice cuáles son las tablas a presentar, las categorías de diámetros, las distribuciones diamétricas, número de árboles a cortar con base en el censo comercial, la distribución de área basal, la distribución de volumen, la distribución diamétrica de los árboles comerciales remanentes en base al censo comercial, la distribución de los árboles comerciales remanentes con base al censo comercial, la distribución de área basal, la distribución de volumen como tal, se vuelve a repetir, y por último, resumen de árboles a cortar y árboles comerciales remanentes por especie. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen aparte? Porque es muy importante conocer esto. O sea, ¿cuántos árboles remanentes y cuáles son los que voy a cortar? ¿Cuáles son los que en el censo comercial son producto de la regeneración propia del sitio y de esos, cuáles son los árboles que yo voy a cortar y cuál es el porcentaje? Vean que es exactamente lo mismo, los mismos resultados que se obtienen del censo comercial. Por eso es que en el estudio de caso, que a nivel de ustedes creo que fue y está siendo muy sencillo, lo importante de eso, lo que yo quería era que ustedes trabajaran en esto, porque esto a final de cuentas es lo más importante de un plan de manejo. Un plan de manejo ustedes pueden realmente tomar toda esta información, plano colindante, propietarios, todo esto, esta información está. Además, está en la línea, el registro de la propiedad está. Todo esto ustedes lo pueden recopilar. Es sencillo, pero lo complicado ya es la parte de los resultados, y es lo más importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a decir a SINAC, ¿doy o no doy permiso? En términos de bosque secundario, no solamente esto, sino también corroborar o demostrar que lo que yo estoy diciendo que es bosque secundario lo es realmente. Pero vean que todo el tema de errores de muestreo, eso no. Heliófitas efímeras, no, porque sería ilógico para bosque secundario yo considerar un valor mínimo de referencia a heliófitas efímeras si el bosque es secundario. O sea, todas se están recuperando. Va a haber un alto porcentaje, altísimo porcentaje de heliófitas efímeras. No va a ser hasta que el bosque ya está en una etapa de desarrollo muy avanzada, donde el porcentaje de heliófitas efímeras quizás sí esté por debajo hasta del 15%. Caso sucede con bosques de la zona norte que se han manejado bajo el estándar de manejo normal y no con el estándar de manejo bosque secundario. Muchos bosques de la zona norte son bosques secundarios. Lo que pasa es que en su momento ese estándar no existía. Pero dado que esos bosques tenían mucho tiempo de estar en recuperación, obviamente muchos años después llegaron a alcanzar áreas basales muy por encima de 11 metros cuadrados. Los porcentajes de heliófitas efímeras se vieron reducidos por un tema de dinámica también del bosque y por lo tanto también obviamente el bosque se estabiliza mucho más y el error de muestreo en términos de área basal por lo general puede ser que esté debajo del 20%. Entonces, vean que muchos de esos bosques fueron manejados con otro estándar y si hubiera existido este estándar de manejo en ese momento, pues hubiera sido más fácil.
porque simplemente lo que se hace es el censo. O sea, si yo veo un bosque de esos, entro de una vez y veo las especies que son comerciales y además de eso veo las distribuciones de métricas, yo digo, no, no, pues ni siquiera voy a hacer un muestreo. De una vez le entro al censo comercial. Entonces, básicamente esa es la ventaja de este plan, de este estándar de manejo, que me permite tomar la decisión si voy al censo comercial de una vez o si establezco un muestreo que me permite a mí tomar la decisión de si lo hago o no lo hago. ¿Ok? Porque puede ser que sea un bosque que no tenga suficientes especies comerciales a primera vista. Si ya me genera duda, entonces mejor hacer un muestreo diagnóstico como tal. Ok, con base entonces a esto que les estoy mostrando, eh, está entonces esta presentación. Básicamente es un resumen del decreto como tal. Entonces, básicamente, principios, criterios, indicadores, código de prácticas, manual de procedimientos y guía técnica para el productor. Entonces, aquí, básicamente, lo que se hace es igual. Vean que aquí el tema de las poblaciones es población coetánea y es población discetánea. Población coetánea y discetánea, bueno, obviamente van a estar en una sucesión temprana o una sucesión medio tardía. Vean que una población coetánea es como estar viendo una plantación recién establecida. Si ya nos vamos a una sucesión media tardía, la que está abajo, ya sería una población ya bien establecida, ya madura, donde vamos a tener ciertas características que vamos a ver ahorita. Población discetánea, joven o tardía. Ahora, básicamente este estándar de manejo que persigue, bueno, la meta superior o la meta como tal es no solo la rehabilitación del paisaje, que por sí sola se da, es rehabilitación no asistida, sino rehabilitación pasiva. Y eso pues a lo largo de todo este tiempo podría ser un beneficio para el propietario en términos económicos, porque podría dársele manejo a ese bosque o se podría aprovechar para tener un ingreso económico al propietario. Eso básicamente es la meta superior. El propósito obviamente es que estos sitios estén a lo largo del tiempo, o sea, perpetuar su estado a lo largo del tiempo y que se sigan manejando. Ahora bien, los principios, tal como les mencionaba, no quiero tal vez seguir en esto porque ustedes los tienen ahí, es importante que los lean. Entonces, el tema de seguridad jurídica, básicamente, seguimiento espacial, tenencia clara de la tierra, seguimiento en tiempo. Número 2, sobre el mantenimiento de las funciones ecosistémicas del bosque, que es básicamente, aquí lo más importante de este principio es ver o identificar cuál es la etapa sucesional en la que se encuentra. De acuerdo a esa etapa sucesional, entonces yo digo, ok, el bosque, a manejar bosque tal y tal, la etapa de bosque secundario, una etapa de sucesión media tardía. Por eso es importante mencionar eso, porque también, si yo digo que es etapa de sucesión media tardía, pues entonces debería estar utilizando la metodología 4, no otra que no sea la que corresponde la de ese bosque. El principio número 2, pues vienen otros criterios. El estímulo de la dinámica sucesional natural, obviamente, y mantenimiento de la condición del terreno, destinado al manejo y la sucesión forestal. Obviamente, pues lo que se persigue es que se siga manteniendo esa condición y que el destino de ese sitio siga siendo para manejo y que siga siendo bosque secundario. Por eso precisamente fue que se propuso todo este tema del estándar de manejo, porque muchos bosques secundarios estaban desapareciendo por un tema de que para el propietario en algunos casos es más bien un estorbo. Entonces, como es un estorbo, no me está generando nada, pues más bien le prendo fuego, lo corto y listo. El principio número 3 sobre la función del bosque secundario, protección de suelo y agua, muy importante eso, porque a final de cuentas también es para otros fines. Dentro de los criterios, pues vendrán protección de calidad de agua, protección de suelo, y la función número 4, que es quizás la más importante en todo esto, que es básicamente para proveer bienes y servicios
al propietario como tal. Ese es el principio más importante. O sea, todo esto es para generarle, pues, bienes y servicios al propietario. En este caso, lo que perseguimos es que sea, pues, un beneficio económico por madera para ese río. Pero bien el propietario puede dejarlo para otros beneficios, para protección de suelo, para protección de agua, para fauna, para flora, para carbono, si quisiera. Si fueran esos escenarios, ni siquiera es necesario que el propietario someta la propiedad a un estándar de manejo de bosque secundario, simplemente él lo mantiene ahí durante todo el tiempo que sea posible. Ahora, se sobreentiende entonces que si yo voy a aplicar ese estándar de manejo es porque voy a aprovechar el bosque en términos de madera. Ahora, la madera puede ser que sea para el mismo propietario, para uso personal en la finca, o sea, o puede ser también para la venta, como en algunos casos en bosques de Guanacaste, bosques secundarios, que el propietario utiliza el madero negro para postes para su finca, pero inclusive también utiliza para venderlos y se venden bien, a buen precio. Eso por un lado. Ok, tal como les había mencionado antes, pues aquí no quiero tal vez cansarlos con esto porque ustedes lo tienen en el estándar de manejo, de igual forma van a tener la presentación. Pero lo importante acá es esto. Dentro de mi criterio número 2, el principio número 2 viene esta parte. Y es identificar la etapa de desarrollo en la que estoy. Ya este grafiquito se los había mencionado, pero si no, viene otro más adelante. Tanto para bosque de zonas bajas, calientes y secas, como para bosque secundario en zonas bajas, calientes y húmedas. O sea, este primero aplica para zonas de Guanacaste, Pacífico Central. Este segundo aplica para bosques de la vertiente Caribe, Huetar Norte, Pacífico Sur también. Pérez Celedón también aplicaría. Algunos sectores de Pérez Celedón, sin embargo, en Pérez Celedón hay algunas transiciones de bosques de altura que no aplican. Pero bueno, para el primero, ¿cómo lograr identificar en qué etapa estoy? Bueno, si estuviéramos en Guanacaste y ustedes estuvieran con una edad de desarrollo de 0 a 4 años, donde la altura del dosel superior no llega a los 2 metros, entonces podríamos decir que estoy en una etapa pastizal arbustivo. Si por el contrario estuviéramos en un sitio donde la edad del bosque está entre 10 a 4 años, con alturas de 2 a 5, podríamos decir, ok, estoy en una etapa arbustal, o un tacotal, como dicen muchos. Si estuviéramos en una edad de 10 a 15, con alturas de 5 hasta 12, entonces podría decir ya que ahora sí, ya me encuentro entonces en una etapa de bosque secundario temprano, que según la metodología sería etapa de bosque joven, o la primera metodología que se sugiere para bosque discitáneo. Y así sucesivamente hasta llegar ya a un bosque secundario tardío, en zona de Guanacaste, que podríamos decir que es a más de 40 años, pero en este caso sí, las alturas de dosel llegan a lo mucho a los 25 metros de altura, o más de 25 metros, pero va desde los 15 hasta más de 25. Muy diferente a lo que tenemos en zona baja, caliente o húmeda, donde son solamente 4 etapas y además de eso las etapas de desarrollo con respecto a la edad y la altura son distintas. Porque, por ejemplo, estaríamos en una primera etapa en un bosque de zona norte, si la edad llega a los 5 años y la altura a los 10. Ahí es muy fácil porque es 10-10. 25 y 20. 25 metros, 25 años y 20 metros de altura, el dosel superior. Estaríamos ante una segunda etapa. Ya una tercera etapa que va desde los 25 hasta los 35 años y con 30 metros de altura como máximo en el dosel superior, en una tercera etapa. Y en esta última etapa que aquí le puse bosque primario, ya les explico por qué, pero no es bosque primario, sino porque las condiciones a las cuales yo me voy a acercar en términos dosométricos, área basal, volumen, alturas del dosel superior, van a ser muy similares a las de un bosque maduro. Por eso yo les decía que muchos bosques en la zona norte que han sido manejados bajo el estándar de manejo bosque maduro, muy probablemente son bosques secundarios. Pero al haber un vacío, un nuevo estándar, pues obviamente se tuvieron que trabajar bajo el estándar que había. Y pasaban porque los valores de referencia mínimos, pues lo permitían. Pero en este caso, si yo hoy día me encuentro en un bosque
secundario que está en esta etapa y logro demostrar que eso es bosque secundario, ahí la única deficiencia es que debo tomar en consideración que son áreas con más de 35 años. Ahí es donde está el problema, porque yo tengo que lograr demostrar a través de imágenes aéreas o algún otro medio confiable que eso que estoy diciendo, que hoy es bosque secundario, realmente ha sido bosque secundario desde un momento histórico para acá. Es ahí donde está el gran problema, el gran vacío, y a través de ese gran vacío de información también es la justificante porque muchos bosques maduros se han manejado con el estándar de manejo de bosque maduro y no con el estándar de manejo de bosque secundario como tal. Entonces, una vez que sé eso, pues entonces ya yo aplico mi metodología respectiva de acuerdo a cuál de las etapas yo me encuentro como tal. Entonces, por el momento, a preguntas hasta aquí. Chicos, ¿todo queda claro? Todo claro, profe. Perfecto. Ok, bueno, asumo que los demás también. De todas formas, recuerden, la clase está Sí, quedando profe. grabada. Entonces, ahí cualquier cosa la pueden volver a consultar, alguna parte que no les haya quedado muy clara. Ok, ya después de esto, pues de corroborar esto, pues viene ya el código de prácticas. Ya viene el principio 2, que es sobre las normas para la ejecución del sistema de aprovechamiento de impacto reducido. Siempre lo que se busca es eso, impacto reducido. Al igual que en bosque maduro, pues obviamente cortar árboles que tengan una dirección de caída determinada, que estén conglomerados, ojalá. Siempre lo que se busca es eso. Mantenimiento del uso forestal, selección de árboles semilleros también, muy importante. Siempre hay que pensar a futuro. No solo si yo voy a ser el que a futuro va a seguir dándole manejo a ese bosque, yo como profesional forestal, sino si lo va a llegar a tomar otro colega, pues en este caso siempre tengo que tener en cuenta dejarlo o dejar individuos que me permitan tener un futuro semillero. Viene el principio número 3, a grandes rasgos, restricciones de las áreas de protección, importantísimo, como siempre lo he mencionado, chicos, siempre en cualquier trabajo. Ustedes que ya casi están fuera, siempre tomar en consideración esto, las restricciones de áreas de protección, siempre entre la duda, mejor no marcar árboles, no marcar nada, no hacer nada ante la duda, es mejor eso a después tener algún problema legal. Y como en este caso bosque secundario, pues sí, las restricciones de áreas de protección. Medidas de protección de agua y suelo obviamente van direccionadas también a esas restricciones de áreas de protección que están muy ligadas a la ley de aguas, ley de suelos, ley forestal, todo con respecto a la parte de legislación que ya ustedes ya han pasado por ahí, o algunos ya están llevando el curso también. Eh, Principio número 4, adaptabilidad al manejo y las necesidades del productor. Esto también es importante. ¿Cómo va a ser el manejo? De acuerdo a las necesidades del productor. O sea, mi censo comercial va a ir direccionado a qué? A todos los árboles mayores a 20 de cualquier especie, o va a ir direccionado solamente a hacer mi censo comercial solo considerando una especie en general. Es decir, si el productor lo que requiere es árboles para poste de madero negro, por ejemplo, en Guanacaste, pues mi censo debe ir direccionado hacia ese objetivo. No me interesa lo demás. Aunque podría verlo también en términos de ver si hay otras especies y si al productor le interesa también tomar la decisión sobre esas otras especies. Medidas de protección y vigilancia, directrices pro manejo forestal, es parte de. Y ya después entonces, ya una vez que hemos visto eso, pues vamos otra vez a la guía metodológica. Entonces, conociendo esto, la guía metodológica, abajo viene entonces en resumen, cómo yo defino que una cosa no es sucesión temprana o sucesión tardía. Ok, si estuviéramos en el caso de bosque coetáneo, es decir, un rodal, ¿qué condiciones voy a tener? Bueno, lo primero es que voy a tener una condición como en este caso, alturas de árboles que no llegan a los 3 metros, pero entonces las características van a ser las siguientes. Pueden existir individuos de diferentes especies, pero el dominio de una especie. Ahí vuelvo a la pregunta de Wilmer. ¿Por qué se toman en consideración los 5 individuos?
Los 5 individuos debería ser en base a la especie dominante, porque es un rodal. Estamos hablando que sí, pueden existir otras especies, pero el dominio de esa especie, además de que esa es la especie que se va a aprovechar, porque puede ser que yo aproveche la especie más dominante, pero en el sotobosque quedaron otros individuos. Esos individuos van a regenerar, van a crecer. Es más, probablemente cuidado que después del aprovechamiento vayan a tomar mayor fuerza. Pero yo debo tener en consideración los árboles padre, dejar esa cantidad de individuos por hectárea para que ese sitio se vuelva a repoblar. Y con respecto a la pregunta que me hizo el otro compañero, eh, Gustavo, ¿por qué? Raleo, si es raleo, sí, claro, es un raleo. Al final, el raleo va a ir direccionado, la corta va a ir direccionada no solo a la especie dominante, sino también a la corta de regeneración de las especies que no son dominantes. Ok, la estructura vertical es monoestratificada. Es evidente, como lo es en la figura. Imagínense ustedes una plantación eh, abandonada, si fuera el caso. Va a haber siempre un estrato dominante, que va a ser el estrato superior. Van a haber otros estratos, obviamente, pero va a haber siempre solo un estrato, que va a ser el dominante, que va a ser de los individuos que lograron crecer mejor en el mismo momento y la misma especie. Que la estructura horizontal es una distribución normal o distribución de Gauss. O sea, en este caso el comportamiento es como el de una plantación, donde voy a tener una media, voy a tener individuos con un diámetro medio de tanto, voy a tener individuos con una altura media de tanto, voy a tener dos extremos, individuos con diámetros muy pequeños, individuos con diámetros muy superiores, individuos con diámetros muy pequeños que yo debería tomar la decisión de qué hacer. No solamente aquí se proponen las cortas de regeneración, más adelante lo veremos, sino también que yo puedo hacer un raleo como tal. O sea, igual, partiendo del principio que fuera como una plantación, yo puedo ralear. Ahora, el raleo puede ser por lo bajo o puede ser por lo alto. ¿Cuándo hago el raleo por lo alto? Básicamente cuando estoy aprovechando, cuando estoy haciendo el aprovechamiento, que puede ser un aprovechamiento selectivo. Cuando hablo de aprovechamiento selectivo, básicamente es como traducirlo a un raleo por lo alto. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando, estoy sacando lo mejor y estoy dejando lo que no está tan bueno, pero que si yo tal vez le genero espacio, puede ser que reaccione ese sitio y esos árboles crezcan hasta llegar a una condición similar a los árboles superiores que yo saqué. Entonces, básicamente este va a ser el comportamiento. Okay, eso por un lado. Después, la edad de los individuos dominantes es similar. Es evidente, sí. La idea es que sean muy similares, que todos hayan surgido en el mismo momento, en el mismo periodo. Forman rodales homogéneos en altura, diámetro, edad. Evidentemente, si se me comportan así, pues es evidente que van a comportarse de manera homogénea. Y ahora sí, nos vamos al plan general para el tema de bosque temprano, en bosque coetáneo en etapa temprana. Plan general. ¿Qué me dice el plan general que debo incluir? Básicamente, objetivos del plan, información básica, antecedentes, datos del propietario, datos registrales colindantes, localización, vías de acceso, usos a la tierra, ubicación y tipificación del bosque, el contexto del paisaje forestal circundante. Muy importante, cronograma de actividades, pero dentro del cronograma de actividades yo debo indicar si se va a aprovechar en un mismo periodo de tiempo continuo o en otro periodo. Más adelante, cuando lleguemos al bosque coetáneo maduro, vamos a ver por qué en uno temprano yo debo decir si lo voy a aprovechar en un momento o no. Ok. Plan operativo. El plan operativo, como es un bosque, como es un rodal muy joven, imagínense un rodal de árboles muy delgaditos, apenas en regeneración. Y el plan operativo, casi que no puedo hacer nada. Simplemente ahí es hacer una evaluación de la regeneración y de las fuentes semilleras. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de muestras de regeneración. Se puede hacer a través de parcelas pequeñas. Ahí existe la metodología de hacer parcelas pequeñas de 5 por 5 metros, donde yo evalúo la regeneración establecida. En este caso, como lo vieron ustedes en
en el libro de, bueno, como se habla también en el libro de inventarios y como venía también en el examen sobre el tema de la regeneración establecida. Entonces, en este caso, se evalúa la regeneración y se evalúan las fuentes semilleras. Que en este caso, las fuentes semilleras básicamente son los árboles, ¿qué? Los árboles remanentes, que ahí sería a través de un muestreo de remanencia, donde yo noto donde yo noto la posible causa de la remanencia de esos árboles. Pero al final de cuentas, es una recopilación de información de fuentes semilleras como tal. Ok, y además de eso, aprovechamiento de productos no maderables, si fuera el caso. Yo debo indicar si va a haber algún aprovechamiento de árboles o de productos no forestales maderables. Si no fuera así el caso, simplemente entonces hago y considero en el plan operativo la evaluación de la regeneración, fuentes semilleras, y además de eso, aporto mapas. ¿Cuáles mapas? Los mapas donde me permite a mí también demostrar de que esto que estoy diciendo, que es bosque secundario, lo es. Mapas del uso de la tierra actual, qué áreas son de bosque secundario, qué áreas son de bosque maduro, porque puede ser que pase eso, qué áreas son de uso agropecuario, etc. Eso sería todo para sucesión temprana coetánea. Ojo. Ahora, si nos vamos a sucesión temprana, dice Tania, primero nos vamos a topar con esto. Puede ser que hayan árboles más o menos de 20, un poquito más de 20 metros. Una gran mayoría que están abajo, que no llegan a los 10 metros. Ahora, estos árboles de 20 metros, ¿cuáles son? Son muy probablemente los árboles remanentes. Lo que yo veo como reflejo de esa asociación temprana, dice Tania, son los árboles que están debajo de estos, que la altura probablemente no llegue ni a los 10 metros. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las características para esos sitios, para lograr identificar que estoy ante un sitio con una sucesión temprana? Bueno, que deben existir individuos de diferentes especies, sí, diversos y heterogéneos. La estructura vertical con 2 o 3 estratos, a lo mucho 3 estratos. La estructura horizontal se asemeja a una distribución de J invertida, por supuesto que sí. Voy a tener esto. Y como es un bosque joven, muy probablemente no voy a tener este comportamiento hasta estas clases de métricas, sino que voy a tener un comportamiento hasta 10 o 20 o un poquito más de 20. Pero voy a tener muchísimos individuos por hectárea de esas clases de métricas. Esto es una J invertida. Por eso se habla que así es. O esa es la característica principal. Edades de los individuos, especies es variada, no supera los 15 años. Obviamente, si superara los 15 años, pues ya no estaríamos entonces en una etapa de desarrollo joven, sino ya medio. Y forman bosques heterogéneos en términos de altura, diámetro y edad, aunque aún no se aprecian diferencias marcadas en muchas formas de vida. ¿A qué nos referimos con diferencias marcadas en muchas formas de vida? Cuando ustedes van a un bosque maduro o van a un bosque secundario ya avanzado de etapa, en avanzado desarrollo, ¿qué se van a encontrar ahí? Se van a encontrar líquenes, se van a encontrar bromelias, se van a encontrar palmitos o palmas, se van a encontrar plantas rastreras, lianas, bejucos, arbustos. Esto es lo que hace referencia a otras formas de vida. En este caso, no se logran apreciar todavía. Esa es una característica. Ok, vamos a tener estas condiciones, J invertida, o esta otra, por ejemplo. Bueno, esto ya sería para un bosque maduro. Ok, vamos a ver, yo creo que por aquí, ok, perdón, es que me adelanté un poco. Yo creo que me brinqué una parte, me van a perdonar. Sí, aquí, aunque todavía no se muestran formas de vida marcadas, estábamos ahí. Luego, plan general. Esperen, porque aquí algo pasó. Sí, ok. Eso por un lado. Lo de discetáneo. Entonces, etapa sucesional discetánea temprana. Entonces, aquí habíamos dicho que no se logran apreciar diferencias marcadas en formas de vida. Y ya después nos vamos entonces a la parte del plan general. El plan general para bosque discetáneo joven es exactamente lo mismo
que el plan general para bosque de sucesión temprana coetánea. La única diferencia aquí es que a mí me dice que agregue un cronograma de las actividades de manejo forestal por cuartel. Ahora puede ser que en una misma finca o la finca yo la haya subdividido en bloques y diga, ok, una finca de 100 hectáreas. Bueno, menos, porque mentira que voy a encontrar una finca tan grande con bosque secundario. Llamémosle así, una finca de 20 hectáreas. Ustedes pueden decir, ok, yo voy a trabajar en bloques de 5 hectáreas. Cada bloque es un cuartel de corta. Entonces aquí en esto sí yo tengo que agregar dentro del cronograma de actividades qué es lo que voy a hacer por cuartel de corta y en qué año, en qué periodo. Ya después viene el plan operativo, que al igual que bosque en sucesión temprana, coetánea, lo único que debo indicar es esto que está acá. Tratamientos silviculturales, o sea que, ok, el bosque está muy joven, pero voy a proponer algún tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Puede ser que pronto llegue, voy a hacer enriquecimiento o voy a hacer alguna corta de regeneración para favorecer a aquellos individuos que yo estoy viendo que están creciendo, que son comerciales. Esa podría ser una posibilidad. En caso de productos no maderables del bosque, tengo que indicarlo y decir qué es lo que voy a hacer. Los mapas, de igual forma, muy importante. Incluir mapas, eso es importantísimo. Ya sea, bueno, primero el área efectiva de manejo, los tipos de uso del suelo y de la propiedad, los mapas que me demuestran que ese bosque realmente es bosque secundario, como lo dijimos en la primera categoría, y listo. Ahora sí, caemos a sucesión media tardía, dice Tania. Ya aquí vamos a hablar de sucesión media tardía para bosques dicetáneos y coetáneos. Para un bosque dicetáneo, que ya esté en una etapa avanzada. Ok, aquí las condiciones o las características de esto es que existen individuos de diferentes especies, diversas y heterogéneas. Lo mismo que en la primera etapa. Estructura con muchos estratos, ahora sí, no estamos hablando de mucho, en diálogo mucho 3, no, y aquí estamos hablando de muchos estratos, multiestratificado, pluristratificado, porque podemos hablar de un estrato de arbustos hasta llegar a un estrato de árboles emergentes, donde podríamos estar hablando de 5 o 6 estratos, dependiendo del bosque. La distribución de J invertida se mantiene. Aquí sí voy a tener toda esta distribución de J invertida, donde voy a tener una alta concentración de individuos de diámetros inferiores y pocos árboles gruesos o pocos árboles maduros. Evidentemente los árboles remanentes van a estar por este sector de acá. Voy a tener condiciones como esta. Voy a tener una condición así. Si lo viéramos desde un perfil, voy a tener esta condición también. Vean que aquí inclusive se hace la gran diferencia, donde voy a tener brinzales, donde voy a tener latizales y ya lo que me corresponde a fustales, que es a partir de 10 centímetros en adelante. Aún así, la condición siempre va a ser tener mayores individuos de clases diamétricas inferiores, mayor cantidad de individuos por hectárea de estas clases y menores individuos de esas clases diamétricas por hectárea de aquí para adelante. Ok, ahora, plan general, lo mismo. O sea, toda esta información, muchachos y muchachas, es la misma información que se va a manejar para todos los planes de manejo. Esto aquí es donde va a tener algunas diferencias. Ya aquí sí, ¿por qué? Porque aquí tengo que agregar el impacto del aprovechamiento, las medidas de protección, cronograma de actividades por cuartel de corta, que es lo que voy a hacer, igual que en sucesión temprana, de igual forma tengo que incluirlo. Ahora sí, plan operativo. Ahora sí, de aquí sí hay un montón de cosas que yo debo incluir. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el diámetro. Aquí hay un error, esto es 30. Diámetro mínimo de corta referencia, 30 centímetros. Ok, debo incluir cuáles son las especies. O incluir aquellas que
sean menores a este diámetro, con la debida justificación. Debo incluir el 50% de la masa residual, la referencia de eso, o sea, por qué y cuáles son las condiciones o los criterios de selección de esa masa de corta, de esa intensidad de corta y de la masa que voy a cortar, criterios de selección de los árboles a cosechar, criterios para la selección de los árboles comerciales remanentes, inventario forestal, que en este caso es el censo, diseño del censo y la evaluación de los resultados del censo. En este caso, en el inventario, como ya les mencioné, puede ser que aquí sea necesario muestreo. Entonces no hay ningún problema. Muestreo diagnóstico. Puede ser que sea parte de ese inventario como tal. Pero según el estándar, eso no viene. Entonces simplemente lo que me está indicando es que dentro del censo, venga, dentro del inventario venga el censo, el diseño del censo y la evaluación. Censo, es decir, básicamente cómo se va a abordar, es decir, bueno, sí, se va a hacer un censo comercial para toda el área, Diseño del censo, dónde inicia la línea base, cuántos carriles van a hacer, todo lo que se ha visto o que ustedes vieron en inventarios, bueno, desde el año anterior, porque este año no lo vimos esto, pero eso es lo que hay que hacer énfasis. Evaluación de los resultados del censo comercial, que la evaluación de los resultados prácticamente son los cuadritos que yo les mostré ahora. Ya después viene la parte del aprovechamiento, operaciones de corta, operaciones de extracción, operaciones de carga, operaciones de transporte, muy importante, los tratamientos silviculturales, o sea, una vez que yo hago el aprovechamiento, ¿qué tratamientos propongo yo hacer? ¿Qué voy a hacer con ese sitio una vez aprovechado? ¿Qué voy a hacer? Voy a dejarlo ahí, voy a proponer corta de lianas para la masa residual, voy a proponer refinamiento, que básicamente el refinamiento, para ponerlos en contexto, es si yo tengo dos árboles juntos, uno es comercial y el otro no es comercial, en términos silvícolas lo que se hace es que se sacrifica el no comercial o de mala forma para darle espacio al de buena forma. Aprovechamiento de productos forestales no maderables, si fuera el caso, eso se incluye. Además de eso, se incluye la evaluación del impacto ambiental, si fuera el caso, medidas de mitigación. ¿Qué lleva a esto? La información relacionada con los combustibles, abastecimiento de agua potable, desechos en general que se van a generar en el aprovechamiento como tal, aguas residuales, en este caso aguas negras. Si fuera un bosque muy grande, tengo que hacer un campamento, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una litrina o ir ahí al monte. ¿Cómo voy a hacer con eso? ¿Cuál va a ser el manejo que voy a hacer, que le voy a dar a esos desechos? Voy a llevar un, un baño portátil de esos que andan por ahí. Personal que labora en la actividad usa agroquímicos. Lo uso agroquímicos ¿por qué? Porque puede ser que dentro de mi propuesta silvicultural de tratamiento, yo proponga algo que lleve a cabo el uso de agroquímicos. Un ejemplo, enriquecimiento en fajas para el bosque. Yo puedo hacer enriquecimiento, planto los árboles y les agrego una enmienda. Entonces eso tengo que agregarlo acá. Variabilidad ambiental en Setena, tiene que ir. Y los mapas. Aquí sí son varios mapas y es muy importante, porque es el mapa base del aprovechamiento, donde van todos los árboles marcados, los árboles a cortar, los a no cortar, los remanentes, etc. Y el mapa de uso actual de la propiedad. Básicamente eso es lo que consiste este. Ahora, sucesión medio tardía coetánea. Esta ya sería la última etapa también para un bosque coetáneo. ¿Cómo lo vemos aquí? Bueno, como una plantación, alturas mayores a 30, todo va a depender de la edad. Vamos a tener alguno que otro árbol rezagado, como lo ven ahí. Aquí abajo puede haber un estrato también de otras especies, alguna regeneración o renacencia de los mismos árboles que están arriba. Eso me genera estas características. Pueden existir individuos de diferentes especies o dominio de una, exactamente. La estructura vertical es monoestratificada.
sea, solo una estructura, tal como lo mencioné antes. Puede existir un sotobosque denso en la parte de abajo, ¿sí? E individuos de otras especies en los estratos medios. Por supuesto que sí, es como si estuviéramos en una plantación que ha sido abandonada, donde vamos a tener otras especies, pero siempre la especie dominante va a ser la especie plantada. Pasa lo mismo acá. La estructura horizontal es una distribución normal o campana de Gauss, es lo mismo que acá. Y las edades de las especies dominantes es similar. Además, dice forman rodales homogéneos en altura, diámetro y edad. Esta sería la condición que nosotros podríamos ver entonces en un rodal. Para un bosque discetáneo, para un bosque coetáneo avanzado. Si estuviéramos en un bosque discetáneo avanzado, pues muy probablemente vemos esta condición. Ahora, para el bosque coetáneo, entonces igual, plan general, exactamente lo mismo. Y ahora sí, plan operativo. El plan operativo dice intensidad corta. Cosecha parcial, cosecha total, cortes de regeneración. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces, en eso, cosecha parcial, me hace énfasis en raleo. Como ya les había mencionado antes, puedo hacer una cosecha parcial. Puedo hacer un raleo por lo alto o un raleo por lo bajo. ¿De qué? ¿De la misma especie o de otras especies? Cosecha total, que se toma en consideración como cortes de regeneración. Cosecha total, puedo cortar todo, dejando los individuos por hectárea que ya les mencioné. Cortes de regeneración, esto aplica en caso de que el bosque coetáneo sea muy joven, pero la cosecha total es lo que se propone, es una de las propuestas en el estado maduro coetáneo. Criterios para la selección de los árboles semilleros, muy importante. ¿Cuáles son los árboles que yo voy a dejar por hectárea? ¿Qué criterios voy a tomar en consideración para eso? La estimación del volumen a cosechar, las operaciones de corta, extracción, carga, transporte, cosecha, labores post cosecha, que voy a hacer una vez que se cosechó el bosque. Voy a proponer algún tratamiento, voy a hacer algún enriquecimiento de alguna especie que soporte las condiciones del sitio o no, ¿qué voy a hacer? Aprovechamiento de productos no maderables si fuera el caso. Igual, una evaluación de impacto ambiental con las medidas de mitigación para combustible, para agua, para desechos sólidos, para las aguas negras, para personal que labora, uso de agroquímicos, muy importante la viabilidad de Setena. Y los mapas base del aprovechamiento o el uso actual de la propiedad. Eso básicamente es, en resumen, lo que propone el estándar de manejo como tal. Por acá tengo otra presentación. Bueno, primero, dudas hasta acá. Yo no. Perfecto. Entonces, bueno, vean, son las 3. Les propongo hacer un pequeño descanso, unos 10 minutos, regresar a las 10, a las 3:15. ¿Les parece? Para que vayan a tomar agua y se espabilen un poquito, porque yo también ya tengo la boca seca. Unos 15 minutitos, 10 minutos, a las 3:15 nos volvemos a ver. Dejen abierta la sesión, no la cierren. Bueno, si la quieren cerrar, pues ahora yo los admito otra vez. Pero bueno, entonces veámonos a las 3:15. ¿Está bien? Voy a terminar la grabación acá momentáneamente. Voy a darle pausa y nos vemos ahorita a las 3:15. Ok, chicos, están ahí, ya regresamos. Ok, bueno, chicos, volvemos otra vez. Bueno, ya casi terminamos la presentación. Después de eso, si alguna tiene alguna duda con respecto al estudio de caso, las podemos ver.
rápidamente, o si no, como lo hemos hecho, a través de WhatsApp, con mucho gusto también. Ok, la otra presentación que voy a ver, o parte de la presentación que vamos a ver, es esta otra. Entonces, básicamente, como les vengo mencionando, el plan de manejo, el estándar de manejo para bosque secundario, se habla de solamente el censo comercial y el diseño del censo comercial como tal. Sin embargo, tal como lo vimos en el plan de manejo de San Carlos, el que yo les mostré, que, vamos a ver, ¿qué se me hizo? Que está acá. Ellos establecieron una metodología para el plan de manejo, para el muestreo como tal. Vean que en este caso dice, para realizar ambos muestreos, los estudiantes, bueno, aquí fue este plan de manejo, ellos utilizaron información de unos estudiantes del ETAI, donde ellos establecieron un transepto, dice transepto de 50 metros, a lo largo del transepto se establecieron unidades de muestreo de 10 por 10 metros, en total se establecieron 128 unidades de muestreo, para un total de 1.28 hectáreas muestreadas. En la figura se ilustra el tipo de muestreo. Y dice que las variables a evaluar en campo fue un muestreo silvicultural a partir de los 5 centímetros. En cuanto al muestreo diagnóstico, se evaluaron líderes deseables por unidad de registro. Esto es importante, lo que yo les mencionaba antes. Bueno, esto es parte de lo que ellos establecieron, las unidades de muestreo establecidas. Que es parte de lo que les iba a comentar. Básicamente, aquí hay libertad en términos técnicos. Si ustedes están manejando un bosque secundario, lo van a manejar y ven necesario el establecimiento de unidades de muestreo, porque aún no están seguros de cómo está ese bosque en términos de árboles comerciales, ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, parte del inventario, parte de la planificación, pues obviamente lo principal es el levantamiento topográfico, o sea, levantar el área efectiva y luego ya vendrá el diseño de muestreo. Ustedes van a levantar toda la información y además de eso ya los datos de campo como tal. ¿Cuál es una posible propuesta? Bueno, una de dos. O si ya ustedes tienen los carriles levantados, es establecer las unidades de muestreo en los carriles que ya están establecidos. Pueden ser en fajas, donde todas las parcelas estén pegadas una con otra. Recuerden que son unidades de muestreo de 10 por 10, 100 metros cuadrados. O hacerlo como se encuentra en la figura A. O si no, que es mi recomendación, o sea, lo lógico es que ustedes no van a hacer carriles, se van a andar matando ahí haciendo todo el carrileo, que les va a funcionar para el censo comercial, evidentemente, pero si el censo comercial no lo hacen o no lo van a hacer, o sea, si los resultados de las unidades de muestreo arrojan de que no es necesario hacer muestreo, el censo comercial, entonces quiere decir que todo esto fue trabajo en vano. O sea, todo esto que ustedes hicieron, hacer los carriles cada 50 metros y toda la cuestión, pudo haber sido un trabajo en vano. Yo lo que recomiendo es establecer de manera aleatoria transeptos en el bosque. Puede ser un transepto continuo o discontinuo, o en dado caso, inclusive puede ser que yo establezca una unidad de muestreo, luego establezca otra unidad de muestreo a una cierta distancia, luego otra distancia, otra unidad de muestreo, o sea, establecer unidades de muestreo de manera sistemática en el bosque a partir de un punto aleatorio de arranque. Esa es una método, esa es una forma. Y la otra es que si tienen de verdad el conocimiento a ciencia cierta de que el censo comercial se va a hacer, pero ustedes quieren establecer unidades de muestreo o el cliente les está solicitando que hagan unidades de muestreo, pues ustedes lo pueden hacer. La idea es que aprovechen los carriles y de ahí en adelante, si son 10 metros, pues 5 metros a ambos lados de la línea base para determinar qué información
Bueno, lo primero, el diámetro, la altura total, la altura comercial, registrando y tomando en consideración pues todas las eh, y todos los cuidados de medición de diámetro, pero ahí en esa parcela, en esa unidad de muestreo, ¿qué van a determinar? Los árboles comerciales y los no comerciales. De esos comerciales y los no comerciales, pues van a determinar, pueden determinar algunas condiciones o algunos criterios. Puede ser iluminación de copa, puede ser afectación por lianas, bejucos, etcétera. Todo lo que les permita decir, ok, en este bosque no solo hay árboles comerciales para aprovechar según el muestreo, sino que además de eso todos se encuentran en condiciones X. O sea, la mayoría tiene lianas, o sea, entonces ahí en este caso habría que ir a cortar lianas antes del aprovechamiento, o todos se encuentran con un fuste en condición 3, 4 y 5. Es decir, aunque sean árboles comerciales, la condición de los fustes es muy mala. Entonces ahí es donde uno toma la decisión si aprovechar o no aprovechar o hacer algún tratamiento para mejorar las condiciones de los mismos. Cuando hablamos de los árboles plus, en algunos de los casos son los líderes deseables. En este caso, tal como lo mostraba el plan de manejo, ellos hicieron unidades de muestreo 10 por 10, pero determinaron los famosos líderes deseables. Eso es muy importante. Esto en términos silviculturales es muy importante. Cuando yo hablo de líderes deseables, son aquellos de mejor forma, etcétera. Eso lo vamos a ver si están conmigo y bueno, y si yo estoy también en silvicultura, pues lo vamos a ver ahí con el tema de líderes deseables. Pero lo que se logra determinar siempre en estas unidades de muestreo es ver en términos de árboles comerciales cuáles son los que están, qué especie y la condición en sí de esos árboles. Esa es la información que yo logro obtener de ahí. Además de otros criterios que yo puedo registrar, como lo es la forma de copa, el registro de la iluminación, o en este caso las lianas, perdón, la forma de copa y la iluminación de la copa. Todo esto son aspectos importantes que yo podría tomar en una unidad de muestreo o en las unidades de muestreo para luego tomar decisiones a la hora en que yo voy a hacer el censo comercial. O sea, ya esto me da una cierta noción de cómo va a estar el censo comercial y si realmente lo puedo llevar a cabo. Ya pues en el censo comercial, obviamente, pues yo registro la información tal y como está acá, levantando todos los árboles que están a lo largo de los carriles, a ambos lados del carril, y donde yo registro la información de las categorías de fuste, si es un fuste 1, 2 o 3, que es la misma información que ustedes, por ejemplo, en la base de datos que yo les envío el plan de manejo, viene registrado, o sea, la condición de fuste. ¿Y cuáles son los árboles que mayormente están tachados en rojo, que tienen X y que son los que se van a aprovechar? Los que están en condición 1 y 2. Los que están en 3 ya no se aprovechan. Entonces, básicamente, esto sería el procedimiento en términos de unidades de muestreo si fuera el caso. Pero aquí lo que quiero es hacer la salvedad de que el estándar de manejo no indica el tema de muestreo, solo indica el tema del censo como tal, el censo comercial. ¿Ok? Entonces, muchachos, por el momento, no sé si tienen dudas al respecto. Si ahora sí les quedó claro el tema del estándar de manejo para bosque secundario. Vean que es un tema un poco más teórico que otra cosa. Poco práctico, pero en realidad lo práctico aplica a la parte del estándar de manejo para bosque maduro, lo que ya ustedes hicieron el año anterior en la gira de campo. Me hubiera gustado este año no solo hacer la gira de campo y hacer práctica para ver los dos tipos de estándares de manejo, pero bueno, ni modo, hay que adaptarse a las condiciones. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda al respecto para entrarle, abrirle el espacio para las consultas o dudas con respecto a lo del estudio de caso. Sí, profe, gracias. Profe, yo sí tengo una duda, son como bastante puntual Ok, con el estudio de caso. ok, bueno, perdón, Wilmer. Bueno, vamos a Sí, ver. Voy a detener aquí, porque si no se hace muy extensa la grabación. Voy a detener aquí y poner en pausa la grabación de lo que es esta parte de bosque secundario para subírselos ahora.